Yo voy a cederle ya el testigo a unos chicos que desde hace ya tiempo y todos los miércoles pues se realizan la última el último tramo, ¿no? de Ahora Marbella Radio. En el aire resuena el eco del futuro, que son voces jóvenes, curiosas, inquietas, que se abren paso entre ondas y frecuencias para construir el mañana de la comunicación. Porque con cada frase, con cada entrevista, con cada reflexión, descubren que la radio no es solo un medio, sino una extensión de quienes somos. Y gran importancia la que ha tenido la radio, no me puedo quedar callado. El pasado lunes que tuvimos ese grandísimo apagón generalizado en todo el país, el único medio donde se pudo tener pendiente y a vista en pleno minuto a minuto informado a toda la población española ha sido la radio. Por eso nos congratulamos y yo cada vez me siento más orgulloso de formar parte de esta familia de los radio oyentes, de los radiocomunicadores como en esta casa, importante. Y ahora también al futuro, el futuro de los radiocomunicadores. ¿Por qué? Porque nos vamos al taller de la radio, a la magia de la radio que nos están esperando ya en el Centro de Enseñanza Infantil y Primaria los chicos de San Pedro Alcántara. Martín, Lola, Paula, Sofía, buenos días. Hola. Hola. Como siempre os digo, y además hoy más que nunca porque yo sé quién tenéis ahí de invitados. ¿Habéis estudiado? Sí. Vale, pues entonces os dejo que hagáis la media hora del programa de radio. Si no, luego ya sabéis lo que os pasa. Oye, ya mismo tenéis los exámenes, ¿no? Sí. Ah, genial, fantástico. Bueno, pues yo creo que no hace falta ni presentar, aunque sí, chicos, venga, va, presentar a vuestro dire, que es importante. Ahí os dejo con el taller de la radio. Gracias. Gracias. Hola a todos y todas. Bienvenidos a una nueva entrevista de Radio de San Pedro. el programa de nuestra escuela donde aprendemos y preguntamos sobre temas importantes. Hoy es un día muy especial, no solo porque vamos a hablar de un tema que ha afectado a todo el país, sino también porque vuelve con nosotros alguien muy importante para el cole y para nuestra radio. Sí, porque nuestro invitado de hoy fue el primer entrevistado del taller de radio escolar, ya hace 5 temporadas, y desde entonces siempre ha estado apoyando nuestras voces y nuestros micrófonos. Se trata de don Enrique González, nuestro director, y lo hemos invitado para que nos cuente cómo se vivió en el colegio el gran apagón nacional que ocurrió esta semana y que dejó a todo el país sin luz durante más de 12 horas. Queremos saber cómo se gestionan estas situaciones desde la dirección de un centro, qué medidas se toman, cómo fue la comunicación con la Delegación de Educación y cómo se actuó desde que todo comenzó, alrededor de las 12:30. Así que muchísimas gracias por volver a estar con nosotros, director. Bienvenido de nuevo a Radio de San Pedro. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer que me hayáis invitado y la verdad que estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Os veo siempre por los pasillos, en clase, pero bueno, aquí el que es un extraño soy yo, que vengo a vuestro medio. Y muy contento y orgulloso de estar aquí con vosotros. Bueno, pues si le parece empezamos con las preguntas. ¿Estás preparado? Creo que sí. ¿Seguro? Bueno, a ver lo que me vaya a preguntar, que luego nos tenemos que ver por los pasillos y por las clases, ¿eh? Venga, adelante. Pregunta lo que quieras. Pues, ¿cómo se enteró usted de que había un apagón general en todo el país? Pues bueno, me enteré, yo estaba en el despacho, estaba complementando alguna documentación, se fue la luz y la verdad es que creía que habían sido los operarios del ayuntamiento porque estaban arreglando unas farolas justo hacía 20 minutos justo al lado del mercado y claro, cuando se fue prolongando el tiempo ya nos dimos cuenta que era algo más serio y ya algunas familias pues se acercaron al centro y nos fueron comunicando, informando pues que la cosa era un poquito más seria. Sobre todo ya nos quedamos un poquito más preocupados cuando vimos que no teníamos ni línea de teléfono. Claro. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando empezó a fallar la luz en el colegio? Pues mira, en un principio no estuvimos preocupados porque la actividad docente funcionaba. Si no hay luz, había buena luz solar y teníamos unas estupendas pizarras con sus tizas para trabajar y no había ningún tipo de problema. Entonces, lo que más me preocupaba en ese sentido fue
el tema de cómo nos podíamos comunicar con la familia. ¿Cómo afecta un apagón tan largo al funcionamiento normal del centro? Pues mira, el funcionamiento principal de un centro es dar clase. Eso lo teníamos cubierto. Pero claro, teníamos un problema sobrevenido y el mayor, que era el tema del comedor escolar. El comedor escolar en nuestro centro trabaja con catering, entonces hay que calentar las comidas en unos hornos. Y estamos viendo que eran las 1:15, 1:30 y que no venía la luz. Y los chiquillos desde 3 añitos tenían que comer, nos preocupaban sobre todo los pequeños, perdón. ¿Qué hicimos? Pues nos fuimos al jefe de estudio, algún maestro, y nos fuimos al comedor. Tenemos unas estupendas monitoras de comedor escolar y nos dijeron, director, tenemos bollitos de pan, el pan había llegado, la comida está fría y no había ensaladas tampoco, era todo tema de purés y de comida que había que calentar. Y tenían fiambre, pues nada, bocadillo de salchichón, había manzana, una pieza de fruto para cada niño y galletas que también había. Y los que quisieron pudieron incluso repetir. Y la verdad que es lo que más nos preocupaba en el funcionamiento. Y sobre todo la comunicación con los padres, que no podíamos decirles pues que tranquilidad, que estaba todo controlado en el colegio y que sus niños en el comedor iban a tener que comer un bocadillo en lugar de la comida normal. Referente al transporte no hubo problema, llegaron puntualmente y bueno, se vieron afectadas la gestión administrativa, pero se comprobó que lo que no se hace hoy se hace mañana. ¿Recibió alguna comunicación oficial desde la Delegación de Educación? Pues mira, fue curioso puesto que imposible, no podíamos contactar con nadie, ni con delegación, ni con nuestros familiares, y sobre todo con los padres, pero ellos tampoco se podían comunicar ni dando unas instrucciones claras, porque siempre tenemos que obrar en consonancia a las instrucciones de nuestros superiores, que viene de Delegación Territorial de Málaga. Lo que sí fue extraño, que a partir de las 2, pues hubo compañeros, hubo maestros que habían recibido algún mensaje, les llegó, por lo visto era por zonas, que podías comunicarte durante 9 minutos, recibían un mensaje, pero luego unos sí, otros no. Nos enteramos, yo no recibí ningún tipo de comunicación, pero sí nos fuimos enterando, pues, que por la tarde se suspendían las actividades lectivas. Y entonces, pues, procedimos simplemente a estar con el alumnado el tiempo necesario. ¿Qué medidas tomaron en el colegio nada más empezar el apagón? Mira, respecto a la anterior noticia, ya por la noche, cuando se restableció la comunicación, sí que nos mandaron la información delegación territorial y ya informamos a toda la familia que ayer, el día 29, íbamos a estar abiertos para atender a todo el alumnado que no hubiese jornada lectiva, ¿vale? ¿Que cómo afecta el funcionamiento del centro? ¿Es lo que me preguntas o no? ¿Qué medidas tomaron en el colegio? Perdón. Pues simplemente la medida que tomamos principal fue tranquilidad, comunicar a los niños que no iba a haber comedor y ponernos en la puerta del colegio a hablar con los padres para que el boca a boca funcionase de que iban a ser atendidos los niños, que no se preocupasen. Eso es lo que las medidas que se tomaron primordiales. ¿A partir de qué hora aproximadamente se notó que podía durar más de lo normal? Pues como ya te digo, cuando quedaba ya media hora para el comedor y vimos que la comida estaba muy fría y que no podíamos hacer nada. Pues cuando faltaba ya media hora para el comedor y dijimos, esto va a ser largo y no sabemos cuánto va a durar. Lo que, menos mal que ya por la noche tuvimos todo, afortunadamente. Una pregunta sí que yo te quería hacer. ¿Cuál cree usted que fue la causa de ese apagón tan repentino? Porque... ¿Esta es la pregunta que tenías tú oculta, Martín? Sí, porque dicen que ha sido un ciberataque, que si un hidroavión se ha chocado contra la central eléctrica. ¿Cuál cree usted? Pues mira, Martín, es que
ayudar a fomentar más noticias y suposiciones, pues no me atrevería a decir. Pues estaban diciendo de todo, desde la gestión que se ha hecho con la red eléctrica a otra serie de circunstancias. Prefiero que sean claros en las comunicaciones, quien tiene que serlo claro, para que no se hagan extrañas suposiciones o interpretaciones de lo que haya pasado. Si tenemos información clara, yo creo que todos sabemos esperar, pero tenemos que tenerla clara para saber esperar y que cada uno no haga una interpretación inadecuada. Ya sabéis que siempre hay que ir a los hechos y que sean todo lo veraz posible. ¿Se tuvo que suspender alguna clase o actividad por falta de luz o conexión? Pues mira, ninguna se tuvo que suspender. Lo único fue que las actividades extraescolares, cuando tuvimos conocimiento, eran por la tarde y cuando fueron terminando, los padres los fueron retirando a los niños y sin ningún problema. Tan solo lo de las actividades comedor y las familias los fueron recogiendo. No obstante, ayer sí que se tuvieron que suspender, que teníamos previsto una salida al medio ambiente, pero como eran jornadas no lectivas, las tuvimos que suspender por si faltaba algún alumno. Evaluación, ayer no se realizó ningún examen ni nada. Hoy ya sí, algunos ya he visto ya que se han hecho. Y entonces pues fueron las incidencias que tuvo. También deciros que asistió todo el profesorado del centro, no hubo ninguna ausencia en ese sentido, y luego lo que sí hubo alguna ausencia de alumnado, pero que también es comprensible por el tema de los trabajos, no sabían muchas veces con quién dejar a los niños, entonces pues sin problema. ¿Cómo se organizaron los profesores y el equipo del centro para seguir trabajando durante el apagón? Como he dicho, sin ningún problema. No hubo ninguna incidencia, cumplimos nuestro horario. ¿Tenía prevista una actividad en la pizarra digital? Pues la hago en la pizarra de siempre, como hemos hecho todos, y sin ninguna incidencia más. En el tema lectivo no hubo ningún tipo de incidencia. Afortunadamente, puesto que ya mismo tenemos las pruebas de evaluación de diagnóstico, en la que tenemos que oír unos audios que nos vienen grabados, entonces sí hubiese incidido bastante, pero no, en la clase no incidió para nada. No tuvo ninguna repercusión. Vale. Pues, ¿hubo algún momento en el que se valoró evacuar o tomar medidas más especiales? No, tampoco. Ya os digo, no hubo ningún tipo de problema. Lo único relacionado con no cumplir los horarios es que los padres de los niños que estaban en el comedor, en lugar de esperar a las 3:15 a recogerlo, estuvimos en las puertas para que lo pudiesen recoger en cualquier momento, para que se quedasen más tranquilos. Y otra medida, pues simplemente quedarnos hasta que se fue el último alumno, porque ahí hubo padres que tuvieron problemas a lo mejor para llegar a recogerlo en las actividades extraescolares, pero no hubo ningún tipo de problema. Y a la hora del comedor también lo pudieron recoger sin esperar horarios. Acceso y facilidad total para que pudiesen recoger al alumnado. ¿Cómo se comunicaron con las familias de los alumnos durante ese día? Pues fíjate, de la manera tradicional, antes siempre utilizábamos, por ejemplo, el lápiz, os mandábamos antes unos comunicados con las hojas, hacíamos fotocopias y se mandaban. Pues nada, en este caso nos pusimos el equipo directivo y los conserjes, nos pusimos en las puertas del colegio y le comunicábamos lo que sabíamos. Nos preguntaban, ¿mañana va a haber clase? No lo sabemos. ¿Esto cuánto va a durar? No sabemos. Pero ¿están bien los niños? Sin problema. Entonces la comunicación y fue directamente en las puertas, el boca a boca con la familia. ¿Cuáles fueron los mayores retos que se encontró como director durante ese apagón? Pues el mayor reto, afortunadamente, contamos con un claustro de profesores muy, muy colaborador y no con ningún tipo de problema. Y también deciros que con una familia muy colaboradora, que cuando se le comunicó
que no estaban preparadas los alimentos, puesto que vienen de un catering y hay que calentar y que habían comido un bocadillo. Sin problema, director, no hay ningún tipo de problema, los niños están bien atendidos y la verdad que gracias a la colaboración de las familias, pues no hubo ningún tipo de problema. Sí que hubo otro problemilla, que muchas veces era la coordinación con las familias, porque lo recoge el abuelo, o antes lo recogía el papá, yo creía que lo iba a recoger yo y ahora resulta que ha venido el abuelo, pero también se lo comunicamos también a los que iban recogiendo, no se preocupe usted que ha venido el padre o ha venido el abuelo o la abuela y sin ningún tipo de problema. Afortunadamente, como os digo, fue una jornada algo especial, algo extraña, pero que la colaboración de todas las monitoras de comedor fue extraordinaria y atendieron a todos los niños sin ningún tipo de problema y los niños iban contentos con sus bocadillos, porque eran una jornada particular y especial para ellos. ¿Qué hemos aprendido como colegio de esta experiencia? ¿Se está pensando en hacer algo para estar más preparados la próxima vez? Pues mira, el primer aprendizaje, como ha dicho antes el presentador del programa, es que tenemos una radio estupenda. Pero claro, necesitamos la luz. Yo lo primero que hice, yo siempre tengo en mi casa 2 radios que me lo pongo por la mañana de pilas. Pues nada, una de ellas me la voy a traer aquí para el colegio, la voy a dejar con pilas en el despacho de dirección, esperando que esto no ocurra más, y te das cuenta de pues que tenemos que no ser tan dependientes también de la electricidad, también tenemos que tener un plan B. En este caso, también deciros que nosotros, algo de lo que hacemos y aprendemos por ello, son los simulacros de evacuación que hacemos de los centros. Imaginaros que hubiese pasado algo. Pues una de las cosas que siempre hacemos en la evacuación del centro, muchas veces le damos la sirena, ¿verdad? Sí. Pues otras veces siempre veía a don Alfonso, que es el jefe de estudio, ¿con qué lo veis? Como con cosa para pagar el tiempo, Es el cronometrar el tiempo para ver cuánto tardamos. Y otros van con un ¿Megáfono? con un megáfono, Claro. que siempre la tenemos con pilas, por si hay algún accidente y no funciona la electricidad, y utilizar megáfono o unos silbatos, Claro, que porque también lo tenemos. O sea, de todo se aprende. Pues aquí tenemos que aprender de los delegados de padres que también tenemos como enlace con la familia, pero en este caso no nos podíamos comunicar, pero sí de tener unas radios, de seguir en los procesos de evacuación del centro, teniendo en cuenta el posible no funcionamiento de la electricidad. Pues, ¿el colegio tiene un plan de emergencia para situaciones como esta? Pues ya os digo, el tema de evacuación del centro que utilizamos como alternativa a que no haya electricidad, silbatos, megáfonos, y otro plan pues ya tendríamos que estudiarlo, cómo comunicarnos con la familia en este sentido. Claro. ¿Cómo afecta un apagón a la seguridad del colegio? Como por ejemplo a las alarmas o los teléfonos. Pues mira, lo principal, las alarmas se quedaron tal cual, no hubo ningún tipo de problema, no saltó nada por la noche porque creíamos que iba a estar por la noche cuando viniese la luz todo saltando, no hubo ningún tipo de problema, pero sí lo peor que fue y ahora que lo dices, sí hemos aprendido otra cosa que me lo dijo Rafael, el secretario, pues que se ven afectados los teléfonos. Mucho. Se ven muy afectados los teléfonos. Y nosotros ya habíamos abandonado para comunicarnos entre nosotros unos walkie-talkies. ¿Sabéis lo que son los walkie-talkies? Sí. Pues juguetes. Pues nosotros teníamos aquí uno que tenemos. Pues tendremos que recuperar este sistema. Para este tipo de situaciones. Para este tema para estas situaciones. Pero bueno, fue súper inesperado, ¿no? Hombre, imagínate, nosotros creíamos que estaban muy, muy preocupados, sobre todo por la comunicación con la familia, porque vosotros, vuestros padres, saben que estáis seguros porque estáis en el colegio, con los maestros. Y los maestros hacen la función de tutor. Claro. Y tutores, vuestros padres, cuando están dentro, los maestros hacen la función de vuestros padres y os protegen lo mejor posible. Vuestros padres yo sé que estaban tranquilos porque estabais dentro del colegio.
Distinto hubiese sido a lo mejor que estuviese en una excursión. Ahí sí hubiese habido algún problema, porque no sabía si había algún problema de tráfico, con los semáforos, o cuándo iba a llegar y no nos podíamos comunicar. Afortunadamente, no hubo ese día ninguna actividad programada, ¿vale? ¿Qué pueden hacer los alumnos y alumnas si algo así vuelve a ocurrir? Pues lo que hiciste, porque he dicho agradecimiento a la familia, a los monitores y a vosotros también, porque si no había una pizarra digital encendida no pasaba nada. Claro. Y no hubo ninguna alteración, estabais totalmente tranquilos y sin ningún tipo de problema, con la tranquilidad, igual que hacemos en un tema de evacuación. Entonces, una de las veces dijimos, no, hay que salir tranquilo, sin correr, sin gritar, con esa tranquilidad. Claro. Así vosotros habéis mostrado una madurez también a la hora de salir también y de que os recojan vuestros padres en los horarios que no eran los adecuados. Bueno, Enrique, si quiero vamos despidiendo que se nos acaba el tiempo. ¿Ya? Sí. Vale. Nada, pasa muy Bueno. rápido. Pues muchísimas gracias. Yo tengo que decir que vocalizáis estupendamente, que tenéis una soltura que nos hace estar muy orgullosos de vosotros y del profesorado que tenéis. Y ánimo, animar a don Joaquín para que siga con la radio escolar y a vosotros para que continuéis. Gracias. Sí. Muchas gracias, don Enrique, por explicarnos también cómo se vivió el apagón en el colegio y cómo se actuó para que todo siguiera funcionando con calma y seguridad. Hemos aprendido mucho hoy, no solo sobre lo que ocurre cuando se va la luz, sino también sobre todo el trabajo que hay detrás para que el cole siga adelante en momentos difíciles. También hemos entendido mejor lo importante que es el papel de un director, no solo en los días normales, sino sobre todo en los días más complicados. Y gracias por volver a sentarte con nosotros en Radio de San Pedro. ¿Cómo hiciste cuando este proyecto empezó hace ya 5 temporadas? Hasta la próxima entrevista. Y recordad, incluso en los apagones, siempre hay luz cuando trabajamos en equipo. Genial, muy bien. Chicos, enhorabuena, felicidades, Martín, Lola, Paula, Sofía, como decía vuestro dire, Enrique González. Oye, Enrique, enhorabuena por el colegio que diriges, por esos amplios profesionales que tenéis allí en el centro y sobre todo por los grandes alumnos que ahí están impartiendo clases, que es importante, Enrique. ¿Sabes una cosa? Muchísimas gracias. Ahora, ya que estabais hablando, y nos vamos a ir porque nos hemos quedado sin tiempo, pero siempre hay que sacar las cosas y el lado positivo de todo lo que pueda ocurrir, ¿no? A nivel mundial, en este caso lo ocurrido el pasado lunes 28 de abril, ¿no? ¿Sabéis qué conclusión saco yo con respecto a la cantidad de horas que estuvimos con ese apagón generalizado en España? Que afortunadamente durante esas horas se volvió a recuperar algo tan importante y que teníamos absolutamente ahí casi escondido en un cajón, que es la comunicación persona a persona, el poder hablarnos, dejar los móviles, evitar el tema de mensajes y poder hablar, sentarse. No he visto más niños jugar en mi vida durante esas horas por la tarde que tuvimos luz. No he visto a gente más sentada en establecimientos, en terrazas, tomando un café, tomando un refrigerio y hablándose entre ellos. Yo decía, estoy en otro planeta. No, este no es el mío. Chicos, gracias, de verdad, hasta la próxima semana. Enrique González, un abrazo, gracias. Un abrazo enorme y gracias por vuestra labor. Gracias, muchísimas gracias. Adiós.